La chica más guapa del colegio me acusó falsamente de robar algo. Y sin embargo, el día de mi cumpleaños, mi amigo de la infancia la trajo para reconciliarnos. Todos somos compañeros de clase. No había necesidad de crear una situación tan incómoda. De hecho, no la había. Así que tiré su regalo de cumpleaños, destruí todo lo que me lo recordaba y me alejé por completo de su vida. Pensaba dejarlo así. Mantenernos al margen de la vida del otro. Pero entonces, años después, en una reunión de antiguos alumnos, me vio entre la multitud, bajo la mirada de todos. Mi amigo de la infancia, que siempre era el centro de atención, se puso rojo de ira. ¿Te divertiste? Llevas 8 años evitándome. La puerta del aula estaba abarrotada de gente durante el recreo. Todos estiraban el cuello para mirar hacia la clase 3. En tan solo un día, el rumor de que Lorelai, la chica más guapa del colegio, había acusado falsamente a alguien de robo se extendió por toda la escuela. En ese momento ella estaba sentada en su pupitre, llorando desconsoladamente. Muchos compañeros se acercaron para consolarla. Pero también hubo muchos que me miraron. Sí, yo era a quien había acusado falsamente de robar las pertenencias de otra persona. Lo siento. Lo siento, L. Owen. Ese día te vi con una falda de cuadros y simplemente asumí que eras tú. Lo siento. No debí haber sido tan precipitado. Ella ya era hermosa. Pero con lágrimas corriendo por sus mejillas, parecía aún más frágil. Al verla tan afligida, muchos chicos a mi alrededor inmediatamente dirigieron su atención hacia mí. L. Owen. Lorelai ya se disculpó. Así que no tienes que ser tan duro. Sí. Sí. El malentendido está aclarado. ¿Para qué seguir con esto? Pero si yo no había dicho ni una palabra. Yo fui la perjudicada. Las voces a mi alrededor no dejaban de llegar. Lorelai simplemente se equivocó al juzgar. No fue tan malo. ¿Para qué aferrarme a eso? Todos me miraban. Todos esperaban que hablara y consolara a Lorelai. Después de todo, Lorelai era la chica más guapa del colegio. No solo era preciosa, sino que siempre estaba entre las mejores de la clase. ¿Cómo podía alguien tan invisible como yo competir con ella? Apreté los dientes y no quise rendirme. ¿Y qué hay de todo el aislamiento y los insultos que he soportado estos últimos días? Lorelai lloró aún más fuerte. L. Owen, lo siento mucho. Es culpa mía. Toda mi culpa. No debí acusarte antes de que las pruebas fueran claras. ¿Puedes perdonarme? Cuanto más lloraba, más se alteraban las personas a mi alrededor. Esto es ridículo. ¿Acaso no se disculpó ya? ¿Qué más quiere? L. Owen. No seas tan irracional. Pero seguí sin decir nada. Me habían acusado injustamente. Todos me miraban como si yo fuera la mala. Lorelai no es tan mala. Simplemente cometió un error. ¿Tenías que armar un escándalo? Con todas las miradas puestas en mí. La presión era abrumadora. Y sin embargo, Lorelai fue la que mintió. Después de llorar desconsoladamente salió corriendo del aula. Su mejor amiga la siguió corriendo, lanzándome una mirada fulminante al marcharse, como si yo fuera la mala. No sabían por lo que yo había pasado. Mis padres habían visitado la escuela varias veces, suplicándole clemencia al director. Durante los últimos días, he sido objeto de innumerables miradas de desprecio. Estuve a punto de ser expulsado. La multitud se dispersó lentamente, dejándome allí de pie, con las manos y los pies congelados. Cuando levanté la vista, me encontré con Julian, que acababa de salir de la oficina. Éramos vecinos. Crecimos juntos. Y podría considerarse mi amigo de la infancia. Sostuve su mirada. Sus ojos eran hermosos, siempre había una frialdad en su mirada hacia los demás. Pero cuando me miraba a mí, suele ser leve. Pero en ese momento, había un rastro de reproche en sus ojos. Enseguida me di cuenta de que Julian también estaba enfadado conmigo. Cuando Lorelai salió corriendo llorando, perdió el equilibrio y cayó rodando por las escaleras. Se torció el tobillo.
Julian fue quien la llevó a la enfermería. La cargó en brazos. Crucé miradas con Lorelai. Incluso con sus ojos hinchados. Pude ver un destello de satisfacción en ellos. Me quedé paralizada un instante. ¿Así que todo esto había estado planeado desde el principio? Lo seguí hasta la enfermería. Seguía queriendo saber si Julian me creía. ¿O si confiaba en ella? Pero cuando Julian me vio, no pudo evitar regañarme. Ben. ¿Esto es lo que querías? Ahora mira lo que le pasó a Lorelai. Abrí los labios, pero no me salieron las palabras. Solo has pasado por unos pocos días de problemas. Pero Lorelai se lastimó la pierna. Ja, qué excusa más ridícula. Bajé la mirada y salí de la enfermería. Ella lo había planeado todo. Y aún así, la culpa fue mía. Antes incluso de que pudiera irme. Julian me llamó fríamente. Ben. Todos somos compañeros de clase. No hagas que la situación sea demasiado incómoda. Me quedé paralizada un instante. Una sensación de traición me invadió. ¿Se trataba de evitar la vergüenza? ¿O había algo más? Al terminar las clases, Julian había desaparecido. El asiento de Lorelai estaba vacío. Alguien me dijo que Lorelai se había lastimado la pierna y no podía caminar. Así que Julian la había llevado a casa. Una sonrisa amarga apareció en mis labios sin darme cuenta. Ya veo. Guardé mis cosas en silencio y salí del aula. De camino. Grupos de personas reían alegremente juntas. Caminé despacio. Mi mente se llenó de recuerdos que no esperaba que afloraran. Mis padres se divorciaron cuando yo era pequeña, y me crió mi abuela. Julian era mi vecino. 2 años mayor que yo. De niño, era callado e introvertido. Pero Julian siempre me protegió. Cuando otros niños del barrio me acosaban, él siempre se interponía entre yo y yo. Me defendía. Poco a poco. Me volví cada vez más dependiente de él. Lo seguía a todas partes todos los días. Y él siempre me cuidó. Pero ahora yo. El chico que siempre me había mostrado bondad. Con una mirada suave y gentil, finalmente cambió su actitud hacia mí. Cuando recobré el sentido. Ya había oscurecido. La abuela caminaba de un lado a otro frente a nuestra casa. Me buscaba. Caminé lentamente hacia casa. Dudé un instante. Luego me di la vuelta. Pero la figura familiar en la que una vez había confiado ya no estaba. La persona en la que había confiado como en un hermano finalmente había decidido abandonarme. Al día siguiente. Julian había vuelto a ser el de siempre. Me esperaba en la entrada del barrio como si nada hubiera cambiado. Intenté reprimir la ilusión que sentía. Quería ignorarlo e ir sola al colegio. Pero él seguía igual que siempre. Me dio una bolsa de leche. Vámonos. Se dio la vuelta con indiferencia. Le observé la espalda y finalmente no pude contenerme más. Mordiéndome el labio inferior, pregunté, Julián, ¿no hace falta que? ¿Llevaste a Lorelai a casa ayer? Ya lo sabes, ya lo sabes. Tenía la pierna herida, dijo Julian con tono indirecto como si hablara del tiempo. Pero... deberías habérmelo dicho. Mi voz se suavizó. Julian giró la cabeza para mirarme. Sus ojos reflejaban indiferencia. Eloan. Fue solo una noche. Podrías haber vuelto a casa por tu cuenta. Lo miré. Mi corazón se fue hundiendo poco a poco. Ya no era el Julian que siempre me había protegido. Caminamos en silencio hasta la escuela. En cuanto entramos en el aula, Lorelai levantó la vista y le sonrió a Julian. Buenos días. Julián, gracias por llevarme a casa anoche. De nada. Julián respondió cortésmente. Su voz tan tranquila como siempre, pero la sonrisa en su rostro era inconfundible. Nunca antes le había visto sonreír así. Suave. Tierno. Y cálida. Como la brisa primaveral. Pero esa sonrisa no era para mí.
Era para otra chica. Por un instante me quedé perpleja. Antes de pasar a la clase 3, había oído hablar de la estrecha relación entre Julian y Lorelai. Originalmente Eustacio se encargaba de esconderse. Eran vecinos. Pero Lorelai se había mudado. Y me encontré entrometiéndome en una relación que alguna vez les había pertenecido. Quise fingir que no me importaba. Pero no pude engañarme a mí misma. Pasé toda la mañana evitando a Julian. No le dirigí la palabra ni una sola vez. Ni siquiera durante el descanso. De repente Lorelai se acercó y dejó una taza de agua caliente en mi escritorio. Eloan, te pido disculpas. Por favor, perdóname, dijo ella, antes incluso de que pudiera girar la cabeza. Se oyó algo romperse y luego un grito agudo. Para cuando reaccioné. Vi a Lorelai agarrándose la mano con dolor. Eloan. Aunque no me perdones. ¿Por qué me echas agua tan caliente en la mano? Gritó. Su voz sonaba a falsa tristeza. Parecía digna de lástima. Tenía los ojos llorosos. Una damisela en apuros. La miré fijamente. Confundido. No había hecho nada. Oí el grito de Lorelai. Julian se acercó corriendo. Sus ojos eran fríos como nunca antes los había visto. Eloan. Te estás pasando de la raya, dijo con palabras hirientes. Toda la clase se giró para mirar. Y la sala quedó sumida en un silencio sepulcral. Lorelai sollozó. Es culpa mía. No tuve cuidado y se me cayó la taza. Por favor. No culpen a Eloan. Su intento de encubrirlo fue tan obvio. Se secó las lágrimas. Añadió, solo espero que Eloan pueda perdonarme. Julian le tomó la mano. Estaba lista para llevarla a la enfermería. No pude soportarlo más. Me levanté y le agarré del brazo. Deja de fingir. Yo no toqué la taza. Vamos a la oficina del profesor y revisemos las grabaciones de seguridad. Odiaba que me culparan injustamente. Julian se sacudió la mano con impaciencia. Eloan. ¿Has perdido la conciencia? Mira lo que le ha pasado a la mano de Lorelai. No la llevas corriendo a la enfermería. Y en cambio, ¿quieres ver las grabaciones de vigilancia? Miré la mano de Lorelai, estaba ligeramente roja, pero desde luego no quemada. El agua ni siquiera estaba lo suficientemente caliente como para escaldarla. Si iba a dar un espectáculo, no se arriesgaría a dañar su orgullo ni su físico. Julian se llevó a Lorelai. La clase murmuraba entre sí. Y sentí una opresión en el pecho por la frustración. No tardaron en regresar. La mano de Lorelai estaba cubierta de pomada para quemaduras. Oí a alguien decir que la herida no era grave. La ira de Julian parecía haberse calmado. ¿Pero fue porque Lorelai no resultó gravemente herida? ¿O porque ya no quería seguir enfadado conmigo? Me senté en mi escritorio. Tenía las manos y los pies fríos. El ruido del mundo a mi alrededor se desvaneció. De repente Julian se sentó a mi lado y puso una botella de agua fría en mi mano. Su tono volvió a ser amable. Lo siento. No quise decir eso. Solo me preocupaba la mano de Lorelai. Me giré para mirarlo. Confundida. Entonces, ¿a tus ojos, ella sigue siendo más importante que yo? Julian frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Lon. Deja de ser irracional. Respiré hondo. Julián, tu reacción ya te ha delatado. Durante los próximos días. Me negué a hablar con Julian. Casi nunca discutíamos. Pero no soportaba que su atención se centrara en otra chica. Julian tampoco pudo soportarlo. Un día. Después de clase. De repente me agarró la muñeca. Lon. Mira. Dentro de una pequeña caja de regalo había un frasco del exquisito perfume Saint Laurent. Nada menos. Ni siquiera con la acomodada procedencia de Julian. No le sería fácil comprarlo al contado.
Suavizó su tono. Lon. Por favor, no te enfades. ¿De acuerdo? Quería devolver el regalo, pero me lo impidió. Tenía pensado dártelo por tu cumpleaños. Pero es un poco pronto. Creo que no pasa nada. Sin embargo, mi corazón dio un vuelco. ¡Qué patético! Ya le había perdonado casi todo. Esa misma noche. Cuando llegué a casa. Mamá me llamó. Lon. ¿Lo has pensado? ¿Cuándo vienes a vivir conmigo?, preguntó. Después del divorcio de mis padres, mi madre se volvió a casar. Oí que su nuevo marido era bastante rico. Y ella esperaba que me mudara con ella para recibir una mejor educación. Pero yo seguía preocupada por la abuela y no podía dejar de pensar en Julian, susurré. Mamá, creo que me quedaré aquí un par de días más. Las cosas entre Julian y yo parecen haberse calmado. Nunca más volvió a mencionar a Lorelai delante de mí. Pensé que tal vez se había desvanecido de nuestras vidas. Pero unos días después. Después de clase, oí a alguien decir eso. Julian había estado saliendo a pasear y de compras con Lorelai. Se me cayó el alma a los pies. El trueno retumbó arriba. En mi cumpleaños. Llovió torrencialmente. Julián iba a recoger el pastel, pero a última hora me dijo que fuera yo. Antes siempre me traía el pastel con una sonrisa, diciendo: Lon. Feliz cumpleaños. Mientras la luz de las velas iluminaba su rostro. Proyectaba un brillo cálido. Ese recuerdo quedó grabado profundamente en mi corazón. Por un instante. Me sentí desorientado. No pasa nada. Julian debe tener algo más importante que hacer. Por eso me pidió que recogiera el pastel. Quizás tenía una sorpresa para mí. Pero la lluvia era demasiado fuerte. Y no era práctico ir en bici con el paraguas en la mano. Así que decidí ir andando a la pastelería y llevar la tarta a la fiesta. El viento aullaba. E hice lo posible por proteger el pastel que llevaba en brazos. Para cuando llegué al lugar, casi toda mi ropa estaba empapada, justo antes de abrir la puerta del salón privado. Oí la risa de Lorelai y suspiré. Julian, ¿crees que Lon de verdad me perdonará? Todavía oía la suave voz de Julian. Me pareció que nunca antes me había hablado con tanta amabilidad. Me dijo: le has dedicado muchísimo esfuerzo. ¿Cómo no iba a perdonarte? Frío. No era solo el frío que me calaba hasta los huesos, sino la frialdad que surgía desde lo más profundo de mi ser. Extendí la mano y empujé la puerta lentamente. El ruido en la habitación cesó de repente. Todos me miraron. Me miraban fijamente. A mí, que estaba empapada y despeinada. Entre ellos. Había varias caras desconocidas, probablemente amigos a quienes Julian había invitado. Miré a Lorelai. Llevaba un sencillo vestido blanco. Su larga cabellera caía suavemente sobre sus hombros. Su rostro estaba ligeramente empolvado. Menuda y delicada. En comparación con ella, parecía que ella era la verdadera estrella de la noche. Iba vestida de maravilla. Con tanta elegancia. Mientras yo estaba allí de pie. Cubierta de barro. Sostuve el pastel. Empapado. De pie en la puerta. Julian habló. Ya que estás aquí, pasa. Me mordí el labio. Se me enrojecieron los ojos. Y lo miré. Julian, ¿qué pasa, hijo? ¿Por qué está Lorelai aquí? Preguntó Julian con indiferencia. Lorelai está aquí para disculparse contigo. ¿Qué tiene de malo? Pero sabes que no me cae bien. Lon. El tono de Julian se volvió más serio. Lorelai ha preparado un regalo para disculparse. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir así? ¿Crees que estoy armando un escándalo? Me costó contener las lágrimas. Llegó Lorelai. Bien vestida. Mientras permanecía allí de pie, empapado como una rata, convirtiéndome en el hazmerreír de la sala, me di cuenta de algo en un día tan lluvioso. Me había mandado a buscar el pastel sola. Probablemente para recoger a Lorelai.
Julian se levantó de su asiento y se acercó a mí. Me agarró la muñeca. Su agarre era firme. Y no pude liberarme. Lon. Todos somos compañeros de clase. ¿Por qué no dejas pasar el malentendido? No hay necesidad de que sea tan incómodo. No hace falta. Repito. No hace falta. Bien, no había cumplido mi objetivo. Ya no necesitaba guardarlo en mi corazón. Saqué una cajita de regalo de mi bolso y se la puse en los brazos a Julian. Le fui separando los dedos, uno a uno, lentamente. Cuando se suelta uno definitivamente de una persona o cosa a la que se ha aferrado durante tanto tiempo. Quizá cuando un corazón se rompe en 1000 pedazos y ya no se puede volver a unir. El día que me fui. No se lo conté a Julian. Era una tarde cualquiera. Excepto para nosotros. Eso marcó el final. Mi madre vino a ayudarme a cambiarme de escuela. Dijo eso cuando mencionaron mi nombre. Un chico se levantó de repente. Su rostro se ensombreció. Y me preguntó a dónde había ido. Y luego, pregunté. Mamá sonrió y respondió, le dije que te ibas a cambiar de escuela. Y no preguntó nada más. La luz en mis ojos se atenuó un poco. Bueno. ¿Qué esperaba? De ahora en adelante no habría más encuentros entre nosotros. L. Ben. Enhorabuena. Te graduaste y conseguiste un trabajo en una empresa tan grande. Tu futuro se ve prometedor. La voz de mi compañero Silas, a mi lado, me devolvió a la realidad. El salón de banquetes estaba animado, iluminado por luces deslumbrantes. Un lujo sin límites. Habían pasado 8 años desde que me cambié de escuela. Mi padrastro me había matriculado en una buena escuela. No defraudé las expectativas de mi madre y mi padrastro. Me volqué en mis estudios. Cuando llegaron los exámenes de ingreso a la universidad. Mi desempeño superó todas las expectativas y entré en una universidad prestigiosa. Ahora, me he graduado y he conseguido un trabajo en una buena empresa. Hoy fue mi reunión de exalumnos de secundaria. Sonreí levemente. Está bien. A todos les va bien en sus trabajos ahora. Yo también. Me levanté y le dije a Silas, voy al baño un momento. Silas respondió, claro. Adelante. Volvió a mirar al grupo en la mesa. Se oyeron tintineos de copas. Fui al baño y me retoqué el maquillaje frente al espejo. Después de arreglarme un poco, volví a mi habitación. El cuarto privado de enfrente también estaba animado. Parecía otra reunión de antiguos alumnos. El pasillo seguía prácticamente vacío. De repente reconocí una silueta familiar. Entonces se oyó el sonido de un vaso al caer de la mano de alguien y estrellarse contra el suelo. Lon. La voz que no había oído en 8 años volvió a perforar mis tímpanos. Resultó ser la reunión de la clase 3. La voz detrás de mí temblaba. Lon. Me has estado evitando durante 8 años. ¿Te lo has pasado bien? El ambiente en la sala privada seguía siendo alegre. Nadie notó el cambio en el pasillo. Parecía como si el tiempo transcurriera en silencio. Y la historia en ese rincón inadvertido era tan insignificante. Me giré y lo miré. Julian. Parecía haber cambiado con los años. Pero en cierto modo, no. La inocencia juvenil se había desvanecido. Y en su lugar recayó la responsabilidad de un hombre maduro. Sus rasgos seguían siendo afilados. Y seguía siendo tan guapo como siempre. Pero ahora. Esta persona no era más que una desconocida para mí. Lo miré con ojos inexpresivos. Hacía mucho que no nos veíamos. Pero no tenía palabras para él. Sin embargo, aquel niño que una vez estuvo en lo más alto, rodeado de admiración, y que fue el centro de atención. Tenía los ojos rojos. ¿Por qué me evitaste durante 8 años? Preguntó. Sonreí levemente. Julián. No te evité. Hizo una pausa por un momento. Respiró hondo para tranquilizarse. En aquel entonces pensé que solo estabas enfadado.
Pensé que una vez que te calmaras, te pondrías en contacto conmigo. Sí, silencio. Seguía siendo el mismo. Siempre daba por hecho que yo iría a buscarlo. Sin importar las discusiones que tuviéramos. Que siempre lo seguía a todas partes y lo llamaba. Julián. Pero eso era el pasado. Ahora. Estaba cansado. Dije. ¿Ves? Sigues esperando que yo dé el primer paso. Julián se atragantó con sus palabras. Su voz tembló ligeramente. Lo intenté. Intenté contactarte. Pero bloqueaste todos mis números. Lon. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir evitándome? Mantuve la calma. Respondiendo. Julián, ¿sabes? Te lo repito. No te estoy evitando. Otra vez. Julián vaciló. Quiso dar un paso adelante y agarrarme la manga. Retrocedí un paso. Evitando su contacto. Con dificultad. Forzó la pregunta. Entonces. ¿Podremos volver alguna vez a ser como antes? Me reí. Y el sonido fue casi amargo. ¿Volver a como eran las cosas antes? ¿Cómo era eso? ¿Cómo cuando éramos más jóvenes? Lo interrumpí. ¿Cómo cuando elegiste a Lorelai antes que a mí? Justo como hace años. Cuando me culpaba incondicionalmente de todo. Me hicieron salir bajo la lluvia torrencial a buscar el pastel. Me obligaron a quedarme de pie frente a todos, empapada y humillada. Y Lorelai. Como una princesa. Mirándome con desdén. Los recuerdos de todos los agravios me inundaron. Abrí la boca. Ya no estás tranquilo, Julián. Ya nunca podremos volver a la situación anterior. Julián. Quizás se acostumbró a ser tratado como un rey estos últimos años. De repente se enfadó. Entrecerró los ojos mientras me miraba fijamente. ¿Qué has dicho? Parecía que Silas había salido a buscarme. Noté que la tensa atmósfera se había vuelto gélida. Eloven. Silas se acercó y tiró de mi brazo. Parecía cansada. Pero ya no quería discutir con Julián. Silas. No me encuentro bien. Me voy a casa ahora. Por favor, avísales a la clase. Silas me miró a mí y a Julián. Como si quisiera decir algo. Pero luego se arrepintió. Vale. Voy a buscarte la bolsa. Se giró para volver a la habitación a buscar mis cosas. Julián dio un paso al frente para bloquearme el paso. Su mirada reflejaba un atisbo de desesperación. Eloven. Hablemos. Me froté las sienes, agotada. Julián, ¿qué dijiste? No hay nada de qué hablar. Tomé las cosas que Silas me dio y me alejé. Sin mirar atrás. Me dirigí al estacionamiento subterráneo para subir a mi auto. Fue un regalo de mi madre por mi 18 cumpleaños. Pero antes de que pudiera sentarme en el coche, oí pasos detrás de mí. Eloven. Era él otra vez. Fruncí el ceño. ¿Cómo podía ser tan persistente? Jadeaba. Su pecho se agitaba. Verme tan indiferente parecía que algo se resquebrajaba en su interior. Después de todos estos años, ¿no tienes nada más que decirme? Preguntó con la voz quebrada. Lo miré con frialdad. No. ¿Por qué te fuiste sin decir nada? ¿Por qué te cambiaste de escuela sin decir una palabra? Si no te hubiera buscado. ¿Acaso nunca pensaste volver a verme en esta vida? Me apoyé en la ventanilla del coche. Le dediqué una sonrisa casual. Vieja musa. Julián. ¿Quién iba a recordar algo así después de tantos años? Mis palabras le hirieron profundamente. Me miró fijamente. Y de repente. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿No te acuerdas? Eloven. ¿Por qué no lo recuerdas? Sonreí con aún más sumisión. Julián. ¿Quién te crees que eres? Su rostro palideció. Para ti no soy nadie. Pero no dejaré que lo olvides.
No me apetece seguir discutiendo. Giré la llave del coche para irme. Pero él estaba justo delante de mi coche. Eloben. No te dejaré ir. No sabes cuánto tiempo te he estado buscando. En aquel entonces. Pensé que volverías. Pensé que te pondrías en contacto conmigo. Pero te fuiste y no he sabido nada de ti en años. No te imaginas la alegría que me da verte de nuevo hoy. De repente el silencio del aparcamiento se vio interrumpido por el sonido de algo que se rompía. Hoy se habían roto muchas cosas. Miré hacia el sonido. No sabía cuándo había llegado Lorelai. Sostenía el abrigo de Julian. Lorelai había estado al lado de Julian todos esos años. Ambos habían asistido a la misma universidad y trabajado en la misma empresa. Parecía que Julian se había marchado. Lorelai salió a buscarlo. Lorelai se acercó corriendo. Entrelazó su brazo con el de Julian. Su rostro pálido. Me dedicó una sonrisa forzada. ¡Ay, Eloben! ¿Cuánto tiempo sin verte? Te fuiste sin decir nada aquella vez. Ni siquiera me dio la oportunidad de disculparme como es debido. Mantuve la calma. Mi rostro, impasible. La expresión de Julian palideció aún más mientras se zafaba bruscamente del agarre de Lorelai. Lorelai, confundida por su reacción, se quedó perpleja. Ella lo miró. Su rostro reflejaba dolor. Julian le habló con dulzura. Lorelai. Regresa. Julian. Dijo Lorelai, sacudiéndole el brazo con un dejo de disgusto. ¿Qué te pasa? Todo el mundo te sigue esperando. Volvamos. ¿Sigues enfadado por lo que pasó la última vez? Prometo que no volveré a causar problemas. Volvamos. Hizo un puchero. Su tono era casi infantil. Como si estuviera marcando territorio. Me recordó a hace años. No pude evitar encontrarla un poco divertida mientras me cruzaba de brazos y observaba en silencio su pequeña actuación. Pero Julian. Como si temiera que Lorelai pudiera decir algo delante de mí. Me aparté rápidamente de ella. Eloben. En aquel entonces mi madre y la madre de Lorelai eran muy amigas. Incluso su madre ayudó a mi familia. Así que... No lo digas. Gritó Lorelai de repente. Julian la ignoró y continuó, terminando la frase, así que no tengo ninguna relación con ella. Negué con la cabeza y simplemente le sonreí. No importaba cuál fuera la verdad en aquel entonces. Hacía mucho que había dejado de importarme. Cuando arranqué el coche para irme, Julian apretó con fuerza las manos contra la ventanilla. Me miró con ojos suplicantes. Dijo que a lo largo de los años nunca se había olvidado de mí. Luego me preguntó qué podía hacer para que lo perdonara. Pero escucharlo solo me hacía reír. ¿Cómo era posible que la persona a la que antes no le importaba nada se hubiera vuelto tan profunda y sentimental 8 años después? Pero no quise indagar más. Uno por uno. Le aparté los dedos de la ventanilla del coche y le dije, vete. No quiero tener más contacto contigo. Al día siguiente fui a trabajar como de costumbre. Silas, un compañero de clase, me envió un mensaje. Eloan, ¿estás bien? ¿Quién era esa persona ayer? Pregunté. No es nada. Solo un antiguo compañero de clase. No te preocupes. ¿De verdad solo un antiguo compañero de clase? Sentí que su mirada era un poco dura. Estoy bien, de verdad. Deja de darle tantas vueltas. Seguí trabajando mientras respondía a sus mensajes. Silas parecía curioso y quería profundizar más en el tema. Pero yo ya no tenía ganas de hablar de ello. De repente, el chat grupal de la empresa se volvió loco. ¡Guau! ¿De quién es el BMW aparcado al lado de la empresa? En realidad, casualmente. No es para tanto. Mucha gente puede permitirse un BMW ahora. No. No vi al dueño. Es tan guapo. Arriba. Deja de ser tan baboso y no babees.
La última vez que el grupo estuvo tan animado fue cuando la señora X abofeteó públicamente a la dueña. Luego dejó escapar un leve suspiro. En el grupo se compartieron imágenes del BMW y de su dueño. Me quedé mirando la pantalla atónito. La persona de las fotos era Julian. Estaba apoyado en el BMW. Su expresión se ensombreció un poco. Fruncí el ceño. Esta persona nunca me dejaba en paz. No tenía previsto lidiar con eso. Pero que bloqueara la puerta de la empresa no era lo ideal. Después de pensarlo un poco, me levanté y caminé hacia la entrada de la empresa. Fue como si Julian presintiera mi llegada. Su mirada se clavó inmediatamente en mí. Me acerqué a él. ¿Qué haces aquí en mi empresa? ¿Y cómo supiste que trabajo aquí? Él hizo una mueca. Le pregunté a tu compañero de clase. Genial. Quizá fue la lengua viperina de Silas la que lo soltó todo. Tenemos que hablar. ¿De acuerdo? Dijo. No hay nada de qué hablar. Está cerrado. Dijo Julian con seriedad. He querido decirte muchas cosas a lo largo de los años, pero no lo he hecho. Julian guardó silencio durante 2 segundos. Deberías saberlo. Si algo me sobra es paciencia. Haz lo que quieras. Pero por favor, no perturbes la paz de nuestra empresa. Dicho esto, me di la vuelta. Aparté la mirada de él mientras volvía a entrar en la oficina. Julian no se fue. Mucha gente se asomó por encima de sus escritorios para mirarlo. ¿Quién es ese? Acabo de ver a L. Owen bajar las escaleras. ¿Será alguien conocido de L. Owen? Los murmullos y los chismes se extendieron. Distraía a todos de su trabajo. Incluso los gerentes se dieron cuenta. Me llamaron a la oficina del gerente. L. Owen. ¿Conoces a esa persona de abajo? Maximilian. El jefe de mi departamento. Preguntó. Sí, Maximiliano. Tuvimos un pequeño desacuerdo en el pasado. Pero no te preocupes. Me ocuparé de ello pronto. Maximiliano me miró significativamente. De acuerdo. Solo quería asegurarme de que no afectara tu trabajo ni el ambiente de la oficina. Entendido. El gerente. Aunque sus palabras fueron educadas, contenían una advertencia implícita. Cuando regresé a mi escritorio y miré por la ventana, Julian seguía allí de pie. Afuera empezaba a llover. Pero no dio señales de irse. La charla en la oficina continuó. 18L se adelantó y dijo. ¿Por qué siguen chismeando? ¿Terminaron sus tareas? Si no, se quedan hasta tarde hoy. Todos volvieron al trabajo. Pero sus miradas curiosas no dejaban de dirigirse hacia la puerta. Revisé mi teléfono y vi muchos mensajes de compañeros preguntando si la persona de abajo me estaba esperando. No tenía ganas de atenderlos. Me levanté para entregar unos documentos. Un colega que pasaba por allí para tomar un café me miró. L. Owen. Esa persona de abajo no es tu ex, ¿verdad? Qué intenso. Las mujeres tenían información, así que mi interior. De verdad. No compliques más las cosas. La miré con frialdad. Si tanto te gusta el chisme, quizá deberías ser transferido al departamento editorial. Después de entregar los archivos. Tomé mi paraguas y bajé las escaleras. Me planté frente a Julian y le dije sin rodeos que no se entrometiera en mi trabajo. Su mirada era casi suplicante mientras me miraba. L. Owen. Al menos déjame agregarte de nuevo a WeChat. Olvídalo. Julián, de verdad que no quiero tener ningún contacto contigo. Pero si te quedas aquí y perturbas la paz, tendré que llamar a la policía. Dicho esto, me di la vuelta y me marché. Esa noche, al llegar a casa, mi teléfono vibró con una solicitud de amistad. Soy Julian. Me froté las sienes. ¿Quién dio mi WeChat? Mientras aún lo pensaba, Silas le volvió a escribir a de lo siento. L. Owen. No quería. Pero me prometió 20. 0 yuanes para conseguir tu WeChat. Llorando.
JPG. Yo camino al metro, y no me sorprende. Silas. Siempre olvidando la lealtad cuando hay dinero de por medio. Silas no paraba de insistirme para que le diera más detalles sobre Julian. Incluso llamó a Ethan, nuestro amigo común. Los tres habíamos sido buenos amigos en el instituto. Le expliqué brevemente lo que había pasado entre Julian y yo. Un rato después terminé. Tras escuchar la historia, dijo enfadado, no te preocupes. Owen. Te ayudaré a darle una lección. Pensé que solo lo decía por frustración. Al día siguiente, cuando llegué a la oficina, el grupo de chat de la empresa volvió a estallar. Últimamente los chismes se habían disparado, y claro, la mayoría eran sobre mí. Me pellizqué el puente de la nariz. Siento que me va a dar otro dolor de cabeza. ¿Esto va a terminar alguna vez? Un compañero. Me está viendo. Llegó corriendo. Su voz rebosaba de emoción. Owen. Rápido. Baja. 2 personas se están peleando. La mayoría de mis compañeros me miraban con expresiones extrañas. Sus ojos ardían de curiosidad y chismorreo. Parpadeé. ¿Qué? Fue Bridget, la compañera que ayer me trató con sarcasmo pasivo-agresivo, quien habló. Owen. Impresionante. ¿De verdad conseguiste que 2 hombres se pelearan por ti? Me quedé helada. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Hablaba en serio Ethan? Entré por la puerta trasera, pero al oír sus palabras, me apresuré hacia la principal. Efectivamente. Allí estaban Julian y Ethan. Peleando. Ethan tenía un moretón en el lado del ojo. Parecía que llevaban un rato peleando. Ambos parecían decididos a no ceder. Y si no hubiera sido por los guardias, podrían haber continuado. Maximiliano también estaba allí. Su rostro estaba claramente ensombrecido por la ira. Sentí un repentino dolor en el pecho y aparté rápidamente a Ethan a un lado. No solo tenía el ojo morado, pero también tenía un corte en el labio. Parecía que se había lastimado al defenderme. Una oleada de irritación me invadió. Y me volví hacia Julian con tono cortante. ¿Tú empezaste esto? Julian levantó la vista. Su rostro reflejaba incredulidad. Ni siquiera preguntaste. ¿Y ya crees que yo empecé con esto? Su rostro no se veía mucho mejor, estaba igual de mal que Ethan. Aunque su apariencia parecía importarle poco. Estaba pálido. Sus ojos reflejaban confusión y frustración. Tú empezaste. Ethan. De pie junto a mí. Hizo una mueca y murmuró. Lon. Estoy bien. Vuelve al trabajo. No dejes que esto te arruine el día. Lo agarré. Tenía la intención de llevarlo a la farmacia para que le curaran las heridas. Pero al girarme, Julian me agarró la muñeca. Sus ojos estaban llenos de algo que no había visto en mucho tiempo. Emoción sin filtros. Lon. ¿No me crees? Me solté de su agarre. Querías hablar, ¿verdad? Esperemos a que termine el trabajo. Entonces podremos hablar. Al darme la vuelta para irme, vi a Ethan girar la cabeza y dedicarle a Julian una pequeña sonrisa burlona. Después del trabajo, Julian esperaba fuera de la oficina. Pero esta vez había aprendido la lección. Estaba de pie en un rincón discreto. Salí. Lo observé desde lejos. Justo cuando iba a acercarme, Ethan apareció de repente. Sonriendo. Y se interpuso frente a mí. Lon. Hoy te defendí. Tienes que invitarme a cenar esta noche. Es lo menos que puedes hacer por mí. Julián. Al ver a Ethan, se acercó rápidamente. Levantó la mano para detenerme. Lon. Prometiste que hablarías conmigo. Y TH1 hizo una mueca de dolor de repente. ¡Ay! Me duele mucho la cara. Lon. Si no me tratas esta noche, mi cara podría no sanar jamás. Hizo una mueca de dolor cómico como para recalcar lo que quería decir.
El rostro de Julian se ensombreció aún más. Le lancé a Ethan una mirada de exasperación. De acuerdo. De acuerdo, habiendo satisfecho mi deseo, te invito. Invitemos también a Silas. Y sonrió, arrastrándome lejos. Julian se quedó solo. Desanimado. En la cena. Ethan finalmente lo admitió. Lon. En realidad fui yo quien empezó la pelea hoy. Silas jadeó. Sus ojos se abrieron con exagerada sorpresa. ¡Guau! Ethan. De verdad que sabes cómo hacer las cosas interesantes. Continuó. Explicación. Julian no confiaba en ti antes. Y ahora le toca experimentar lo que se siente al ser alguien en quien no se confía. No pude evitar sonreír ante sus payasadas. Pero no lo vuelvas a hacer. ¿De acuerdo? ¿Duele? Claro que no. Nunca dije que doliera. Ah, sí. Entonces, ¿quién gritaba de dolor cuando te puse la medicina en la cara antes? Ethan se quedó callado. Silas apenas podía contener la risa. Para cuando terminamos de comer, ya eran más de las 8 de la noche. Tenía pensado irme directamente a casa, pero Ben recordó algo que había dejado en la oficina. Decidí que ya que estaba allí, podía volver a buscarlo. Se ofreció a llevarme. Aparcó en la planta baja del edificio y dijo que me esperaría en el coche. Recogí mis cosas de la oficina y bajé. Para mi sorpresa, vi a Julian de pie en un rincón, solo. Seguía allí. Parecía un animal perdido y abandonado. Me acerqué a él y le pregunté. Después de todo este alboroto, ¿de qué quieres hablar exactamente? Julian guardó silencio durante un largo rato antes de hablar. Hoy temprano. Yo no empecé la pelea. No esperaba que siguiera dándole vueltas a ese detalle. Da igual. Ve al grano. No. Sí importa. La voz de Julian tembló ligeramente. Sus ojos comenzaron a enrojecer. Lon. Antes nunca tomabas partido así. Lo miré fijamente a los ojos. Julian. Ahora me lo dirigía a mí. Ethan no es otra persona. Eres tú quien lo es. La palabra anterior parecía tan lejana. Distante, aborrecido también. Casi como si ya no me perteneciera. El tiempo había pasado. Y la gente cambia. Yo ya no era la chica que corría tras Julian, llamándolo por su nombre como una niña. El viento gélido atravesó la noche haciendo que Julian palideciera aún más. Murmuró la palabra a alguien más entre dientes. Como si saboreara su amargura. Sonrió con autocrítica. Unos días antes de tu cumpleaños. Estuve con Lorelai después de clase. Ella insistía en que quería pedirte disculpas. En tu cumpleaños. Lorelai incluso dijo que tenía un regalo para ti, y que había traído a mucha gente con ella. Todo para disculparse y suplicarte perdón. Así que la ayudé. Porque su madre había ayudado mucho a la mía en el pasado. Y mi madre siempre me ha dicho que cuide de Lorelai. Nuestra familia le debe mucho a la suya. Pero aparte de eso, no tengo nada que ver con ella. Después de terminar, Julián finalmente levantó la cabeza. Sus ojos brillaban expectantes. Esperaba mi respuesta. Me abrigué más con el abrigo. De acuerdo. Lo entiendo. ¿Eso es todo? Ahora que lo has explicado, puedes irte. Hace frío afuera. Y Ethan seguía esperándome. Desde lejos. Vi las luces del coche de Ethan parpadeando. El rostro de Julian palideció aún más. Subí al coche de Ethan. Julian se mostró algo incrédulo. Corrió hacia la parte delantera del coche y golpeó la ventanilla con fuerza. Ethan bajó la ventanilla con impaciencia. Julian, con los ojos enrojecidos. Preguntó. Después de todos estos años. ¿No tienes nada que decirme? Ethan le puso los ojos en blanco y le espetó. Hombre, qué huevos. ¿Ya terminaste?
Me has estado atormentando durante años. ¡Qué fastidio! Dicho esto, pisó el acelerador y salió disparado. Es realmente ridículo. Las preguntas que hacía Julian. Había pasado incontables noches pensando en ellas después de cambiarme de colegio. ¿Por qué? ¿Por qué alguien tan cercano a mí como Julian se fijaría de repente en una chica que apenas conocía desde hacía unos días? Lo recordaba una y otra vez en mis sueños. En aquel momento mis padres se habían divorciado. Y yo, que siempre había vivido con mi abuela. Era extremadamente introvertido. Fue Julian quien me sacó de ese círculo cerrado. Siempre me protegió. Siempre se aseguraba de que yo fuera la primera en la fila cuando había algo delicioso para comer. Su presencia había permeado cada aspecto de mi vida. Tanto así que no pude olvidarlo durante mucho tiempo. Aunque me repetía que todo era pasado y que esa persona se iría alejando poco a poco de mi vida, no podía dejarla ir. Por suerte él satisfizo mi obsesión. El tiempo es la mejor medicina. El tiempo no habla, pero responde a todas las preguntas. Un día. 2 días. Una semana. Entonces di rienda suelta a mi ansiedad. 1 mes. 3 meses. 1 año. Cuando por fin volví a pensar en Julian, mi corazón se tranquilizó. Se suponía que todo había terminado. Pero justo cuando había dejado de importarme, esta explicación pálida e impotente volvió a mi vida. Esa noche, al regresar a casa, recibí otro mensaje de Julian. Eloven. Dame otra oportunidad, por favor. ¿De acuerdo? Escribí una respuesta con calma. Julian, ¿qué eres, hijo? Terminemos aquí. Pero no quiero. Los mensajes llegaban uno tras otro. Cuando te cambiaste de escuela, pensé que solo estabas enojado y que volverías a contactarme. Pero esperé y esperé. Y nunca recibí tus mensajes. Quería encontrarte, pero no había ni rastro de ti. No esperaba que bloquearas toda mi información de contacto, Eloven. De verdad sé que me equivoqué. No debí ser tan egoísta entonces. Todos estos años, me he preguntado si no te hubiera hecho salir bajo la lluvia torrencial a buscar el pastel. Si no hubiera involucrado a Lorelai, habríamos terminado así. Me quedé mirando esos mensajes sin sentir nada. No podía imaginar la expresión que tendría Julian al otro lado del teléfono. Entonces apareció otro mensaje, pero te fuiste tan rápido. Fue tan rápido que ni siquiera tuve oportunidad de explicarme. Me quedé mirando el mensaje durante un buen rato. Y respondí. Julian, Jingdan, ¿fui yo quien no les dio una oportunidad? Siempre. Siempre se pusieron del lado de Lorelai, ¿verdad? ¿Pensaron que estas cosas eran insignificantes? Pero cuando Lorelai me acusó falsamente de robar. ¿Alguna vez pensaste en las consecuencias para mí? Y, Julian. Siempre has sido tan inteligente, ¿no te diste cuenta de que Lorelai mentía? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Pensé que ya no enviaría más mensajes. Así que apagué las luces. Me preparé para dormir. De repente mi teléfono se iluminó. Era otro mensaje. Lo abrí y vi. Eloven. Lo siento. No volverá a pasar. Por favor, no te escondas de mí. ¿De acuerdo? Busqué en muchísimas ciudades en aquel entonces. Pero no pude encontrarte. El dolor de entonces no se solucionaba con una simple disculpa. No debí haber confiado en él como mi única fuente de consuelo y redención. Depender demasiado de alguien solo me llevará a una pérdida terrible. Incluso sin esa luz que me saque del abismo, puedo ser mi propia luz. Tecleé lentamente. Julian. Ahora es imposible. Se acabó. No me contactes de nuevo. Después de enviar el último mensaje. Bloqueé su número. No me importaba lo que él pensara. Ya no era asunto mío. Después de eso, el BMW nunca volvió a aparecer cerca de la empresa. Pero cada mañana, alguien de la floristería entregaría un ramo de flores frescas. Eloven. Estas flores acaban de ser cortadas.
Muy fresco. Que tenga un buen día. A la hora del almuerzo. El almuerzo también lo era. La variedad cambiaba a diario, había platos de todas las cocinas. Japonesa. Tailandés. Francés. Cuando Silas se enteró de esto. Pasaba por mi oficina todos los días a comer. Comentaba sobre la comida mientras comía, como si no hubiera un mañana. Incluso alguien me pagó la hipoteca. Todo esto. Ni siquiera tuve que adivinar quién estaba detrás de todo. Silas no pudo evitar chasquear la lengua. Sinceramente, no había cumplido con la gran sesión. Julian está forrado. Me quedé un poco perplejo. La situación familiar de Julian no era nada del otro mundo. Seguramente se ganó ese dinero él mismo después de graduarse. Por supuesto. Me puse en contacto con Julian varias veces. Quería devolverle el dinero. Pero Julian se negó. Dijo que quería usarlo como compensación por el pasado. La siguiente vez que vi a Julian fue en un picnic de integración de la empresa. La empresa nos permitió llevar a 2 o 3 amigos o familiares. Así que invité a Ethan y a Silas. Hicimos el picnic en un parque forestal. En cuanto llegamos, vi a Julian a lo lejos. Estaba de pie no muy lejos. En el viento. Recuperando esa imagen distante y reservada que siempre había tenido. Me miró. Se acercó a mí. Sonrió. Y dijo: «¡Qué coincidencia!». Ethan no dudó en recriminárselo. «Es una verdadera coincidencia, considerando que tu oficina probablemente esté a 1.000.000 de kilómetros de aquí». Julian no se ofendió. Solo me observaba en silencio. Lo ignoré y ayudé a Silas a sacar la comida. No solo trajimos bocadillos. También trajimos una parrilla. Pensábamos hacer una barbacoa aquí. Julian volvió a hablar. También traje muchos ingredientes. Cocinemos juntos. Con eso. Se giró para sacar sus cosas del coche. Un gruñido puso los ojos en blanco a sus espaldas. Silas le dio un codazo y dijo: «Oye. Comida gratis. No la desaproveches». Además, Halloween ya lo ha superado, añadió. Le guiñó un ojo. Ethan la miró con fastidio, pero no dijo nada más y se marchó. Cuando llegó la hora de la barbacoa, Ethan le ofreció a Silas, a propósito, un trozo de carne carbonizada. ¿No puedes tener un poco de dignidad? Un poco de comida y te compro. Silas ni se molestó en responder. Estaba demasiado ocupado comiendo. Julian se quedó cerca de mí ofreciéndome agua o brochetas. Apenas le presté atención. Porque detrás de él vi a otra persona. Lorelai. Esta persona era verdaderamente ridícula. Por un lado, me dijo que no tenía nada que ver con Lorelai. Pero por otro lado, la trajo directamente a su casa. Y entonces Lorelai encontró alguna excusa para venir a hablar conmigo. Pensé que tal vez había cambiado. Pero no fue hasta que la sopa hirviendo le salpicó las manos, igual que hacía 8 años, que me di cuenta de que no había cambiado en absoluto. El ruido atrajo la atención de quienes nos rodeaban. Los ojos de mi colega, siempre tan inquisitivos, volvieron a brillar con excitación. ¿Lorelai estaba intentando lo mismo de siempre? ¿Quería arruinar mi reputación en el trabajo? En el pasado, lo había conseguido. Nunca llegué a integrarme del todo en la 3ª clase. Siempre me mantuvo a distancia. Pero esta vez, antes incluso de que pudiera hablar, Ethan y Silas ya nos estaban rodeando. Maldita sea. ¿Cuánto tiempo van a seguir así? Este es territorio de nuestra empresa. ¿Tienes idea de quién es L. Owen? Además, incluso si fuese L. Owen, es tu culpa. Tú mismo te lo buscaste. Un coro de voces me apoyó. Y la suerte estaba cambiando a mi favor. Lorelai se quedó paralizada. Las palabras que estaba a punto de pronunciar se le atascaron en la garganta. Dirigió la mirada a la persona que estaba detrás de ella. ¿Acaso esperaba que Julian la salvara? Pero para su sorpresa, Julian dio un paso al frente. Lorelai.
Ya basta. Saldamos la deuda que nuestra familia tenía contigo hace mucho tiempo. Ya no tienes que seguirme a todas partes. Los ojos de Lorelai se llenaron de lágrimas al instante. Pero yo no había terminado. Sin pensarlo 2 veces. Agarré una botella de agua mineral y se la vacié encima. Gritó mientras el agua la empapaba, dejándola hecha un desastre. Una vez que la botella estuvo vacía, la tiré a un lado y aplaudí. ¿Así que querías incriminarme por haberte tirado algo encima? Bueno. Ahora todo está claro. Esto es lo que realmente serví. ¡Guau! Owen. Eres increíble. Te aplaudí y te vitoreé a mi lado. Liderando la carga. Pero aún no estaba satisfecha. Lorelai sollozaba a mi lado. Y sin pensar. La agarré del pelo y la abofeteé 2 veces. Me acusaste falsamente de algo que hiciste antes. Y ni siquiera pude ajustar cuentas. Considera estas 2 bofetadas como tu compensación. Lorelai quedó completamente atónita ante la secuencia de los acontecimientos. Julian permaneció impasible. Observaban con frialdad. No ofrecían ayuda. Cada vez se reunía más gente a su alrededor. La señalaban con el dedo. Lorelai no pudo soportarlo más y salió corriendo, llorando. El evento de integración de la empresa fue todo un éxito. Todos lo pasaron genial. Bueno, todos menos Julian. Intentó encontrar otra oportunidad para hablar conmigo, pero lo ignoré por completo. Cuando llegó el momento de irme, me subí al coche de Ethan. Justo cuando la puerta estaba a punto de cerrarse, Julian salió corriendo y nos detuvo. Owen. Necesito hablar contigo. Esta es la última vez. Sus ojos estaban llenos de súplica. Ethan. Irritado. Habla. Si tienes algo que decir, dilo aquí. Julian me miró fijamente. Como si quisiera grabar mi imagen en su memoria. Owen. En tu cumpleaños. Intenté alcanzarte. Lo detuve. El pasado es pasado. No lo saques a relucir de nuevo. No vale la pena. Las palabras de Julian se le atragantaron en la garganta. Déjame terminar. En aquel entonces. Mi madre me llamó. Había un problema en casa. Tuve que volver a casa para ayudar durante unos días. Y estaba distraída. Así que cuando te cambiaste de escuela, no tenía la energía para prestarte atención. Y luego nunca más te pusiste en contacto conmigo. Ethan sonrió con desdén. Oh. ¿Ahora te disculpas? ¿No te habías enterado? El amor tardío es peor que la mala hierba. Julian se quedó de nuevo sin palabras. Tras una larga pausa. Me miró de nuevo. Owen. ¿Volveremos a vernos alguna vez? Probablemente no. Respondí con frialdad, apartando la mirada. La empresa me envía al extranjero para continuar mis estudios. Al menos durante los próximos 3 a 5 años. La luz en los ojos de Julian se apagó por completo. Además, el cielo también es el camino de Saso. Ya no te preocupes por pagar la hipoteca por mí. Te devolveré hasta el último céntimo. ¿De verdad tienes que ser tan claro? Su voz se quebró por la emoción. No quiero deberle nada a nadie. Me miró fijamente durante un largo rato. Y finalmente. La palabra salió de su garganta bien. El día que me fui era un día brillante y soleado. Arrastré mi maleta hasta el avión. Lista para abrazar un futuro mejor. Sabía que Julian me observaba desde algún lugar cercano. Pero no miré atrás. Una vez que me fui, nunca planeé reconciliarme. La idea de recomponer un espejo roto fue una tontería. Ya lo había experimentado antes, pero me había caído muy fuerte y jamás volvería a cometer ese error. Pero en el avión. Incluso me encontré con alguien conocido. Hola. Owen. Mi nuevo socio. No pude evitar reírme entre dientes. Así que eres tú.
Finn decidió llamar a la bebé Summer. Pero eso fue más tarde, cuando asistimos juntos a una reunión de exalumnos. Alguien preguntó por el nombre del bebé. Y la habitación quedó en silencio. Incluso la chica que llegó tarde. Su ojo seguía rojo. Se llamaba Summer. El día después de mi boda con Finn. Lo acompañé a su reunión de exalumnos. Finn me condujo a la sala privada. Todos parecieron un poco sorprendidos. ¿No se suponía que tu luna de miel te impediría venir? Zoe está embarazada. Acabamos de casarnos. Y nos preocupaba que se cansara demasiado. Finn me lo explicó. Sonreí dulcemente. Sentí lo atento que seguía siendo Finn conmigo después de 3 años juntos. Originalmente habíamos planeado un viaje a las Maldivas. Y yo ya había hecho las maletas el día anterior. Pero de repente me sentí mal. Finn sugirió de inmediato que canceláramos y que me dejaran descansar primero. Todos se burlaban de él por ser un obsesivo con su esposa. Cuando nos sentamos, alguien preguntó si ya habíamos decidido el nombre del bebé. Finn dijo que deberíamos llamarlo Summer. ¿Qué te parece? Es un buen nombre. Pero en cuanto pregunté, noté que la habitación entera se había quedado en silencio. Y la expresión de todos parecía extraña. Me giré hacia Finn para preguntarle qué ocurría. Pero lo vi mirando fijamente la puerta. Alguien se levantó para saludar a la chica que había llegado tarde. Tenía el ojo aún un poco rojo. Verano. Ya estás aquí. Te estábamos esperando. Dijiste que volvías al país ayer. Y estábamos tan emocionados. Verano. Haciendo honor a su nombre, tenía una personalidad alegre y radiante. Incluso su cabello era dorado. Pero Summer. Summer. ¿Estaría dándole demasiadas vueltas? Es un nombre precioso. Summer se frotó los ojos y caminó hacia mí. Dijo que Summer era un nombre precioso. Hacía tiempo que no nos veíamos. Finn. Ella le sonrió a Finn, que estaba a mi lado como un pilar. Sí, claro. Ha pasado mucho tiempo, tartamudeó Finn. ¿Solo me lo parecía a mí? ¿O también tenía los ojos un poco rojos? Conforme avanzaba la noche, Summer se levantó de repente y sacó un cigarrillo de su bolso. Riendo levemente. Me apetece fumar. En cuanto Summer salió, Finn dijo que iba al baño y la siguió rápidamente. El ruido de su silla al arrastrarse interrumpió la alegre charla de la habitación. Me quedé allí sentado un momento. Me siento desorientado. Casi como si fuera un extraño. Llevo demasiado tiempo sentado. El bebé protesta. Voy a salir a tomar aire. Me froté la barriga. Forcé una sonrisa e hice señas a los demás. Evité deliberadamente ir al baño. Estaba escapando. Sentía el corazón hecho un lío. Pero parecía que el destino me estaba jugando una mala pasada. Justo cuando doblé una esquina en las escaleras, oí la voz de Finn. Un tono cargado de ira y un dejo de frustración, nada que ver con la calma de siempre. El Finn amable que yo conocía. ¿Por qué volviste? ¿Te preocupa? Summer se apoyó en la barandilla. Sus dedos sostenían un cigarrillo encendido. Summer. Ahora tengo dinero. ¿Pero por qué? ¿Por qué volviste hace un momento? Casi me caigo al darme cuenta de la verdad. Incluso yo, por muy ingenua que fuera, pude ver la conexión entre Finn y Summer. En ese preciso instante. Parecía que Summer alzó la vista. Y enseguida me aparté para esconderme entre las sombras. Finn. Suspiró levemente. No olvides que estás casado. ¿Qué? ¿Quieres tener una aventura conmigo? Yo. Finn vaciló. Me llevé la mano al pecho mientras regresaba a la habitación privada. Me di cuenta de que mi rostro ya estaba surcado de lágrimas. Un rato después, Finn regresó solo. Summer nunca volvió a aparecer en la reunión. Al menos me dejó algo de dignidad. 3 años después del reencuentro.
Finn siguió tratándome bien. Incluso mejor que antes. Me repetía a mí misma que Finn jamás me traicionaría. Todos sabían lo bien que se había portado conmigo durante los últimos 3 años. Su empresa estaba muy ocupada. Y a menudo trabajaba hasta altas horas de la noche. Pero cuando llegaba a casa, lo primero que hacía era venir al dormitorio y arroparme. A menudo bromeaba conmigo sobre cómo lo hacía. Aunque parecía delicada, mi postura al dormir era sorprendentemente salvaje. Una noche. Mi bebé se movió más de lo normal. Y no pude dormir. El reloj de la pared marcaba ya la medianoche. Y Finn aún no había vuelto a casa. Estaba a punto de llamarlo cuando recibí una foto de mi amiga Luna. Zoe. Es Finn. En la foto Finn estaba de pie en una mesa de un bar, con una mujer ebria en brazos. El rostro de la mujer no se veía. Pero su brillante cabello dorado me hirió como una daga afilada, provocándome un dolor profundo en el corazón. El bebé pareció percibir mi angustia y empezó a patear con más fuerza. Temblaba mientras intentaba llamarlo, pero la llamada se cortó inmediatamente. Me aferré a la manta con fuerza. Las lágrimas corrían sin control por mi rostro. Volví a llamar. Y la llamada se cortó de nuevo. Tras varios intentos fallidos, Finn por fin respondió. Zoe. ¿Qué te pasa? Su voz sonaba cansada. Ronca con un ligero jadeo. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas el teléfono? Me mordí el labio, forzando las palabras a salir. Estaba en una reunión. Lo siento. Tosió levemente. Intentaba cambiar de tema. ¿No puedes dormir? No entendía cómo un hombre podía mentir con tanta facilidad. Su rostro no mostraba ni rastro de culpa. El embarazo volvía las emociones inestables. Y ahora ya no pude contenerme. Finn, ¿no tenías un finna? Estás con Summer, ¿verdad? Grité al teléfono. ¿Por qué me mientes? Hubo silencio al otro lado de la línea. Y luego murmuró, no es lo que piensas. Antes de colgar rápidamente me agarré el estómago y sollocé con fuerza. Estaba agotada. Sentada en la cama, me quedé mirando nuestra foto de boda. Lloraba aún más. Los últimos 3 años con Finn se repetían como un carrusel ante mis ojos. Desde la inocencia de nuestros primeros días juntos hasta la calidez de la convivencia. El día que me propuso matrimonio con lágrimas en los ojos. Y cuando volvió corriendo del trabajo en cuanto supo que estaba embarazada. Prometió amarme tanto como amaba al bebé. Pero este hombre, que parecía llevar a otra mujer en su corazón. ¿Por qué tuvo que venir y trastornar mi mundo? ¿Qué hice mal para merecer este castigo? ¿Y qué hizo el bebé para merecer esto? Esa noche Finn seguía sin volver a casa. A la mañana siguiente. Mientras hacía la maleta, la puerta se abrió y Finn entró apresuradamente. Me arrebató la maleta de las manos y me preguntó qué estaba haciendo. Zoe. No es lo que piensas. ¿Podemos sentarnos a hablar? Entonces, ¿qué pasa? Lo miré con frialdad. Tenía los ojos inyectados en sangre. Le estaba creciendo la barba. Era evidente que no había dormido en toda la noche. Ella estuvo borracha anoche. Acaba de regresar al país y no tiene amigos. Así que fui a ver cómo estaba. No te dije nada porque no quería que malinterpretaras la situación. Entonces, ¿por qué no volviste a casa anoche? Estaba borracha y se sentía mal. No podía dejarla. Oh. ¿Así que tuviste que llevarla a la cama? Miré la marca de lápiz labial en su cuello. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Acaso pensaba que era tonta? Finn por fin se dio cuenta de la mancha de pintalabios y me agarró la mano. Dijo que solo había sido un accidente y que no debía malinterpretarlo. Le solté la mano. No quería seguir involucrada con él. Finn no había satisfecho mis expectativas. Divorciémonos. Esa fue la conclusión a la que llegué tras una noche entera de insomnio y reflexión. Ya fuera infidelidad emocional o traición física, no podía aceptar ninguna de las dos.
Se quedó paralizado un instante. Entonces su rostro se endureció. Zoe. No seas ridícula. Tal vez se dio cuenta de que su tono era demasiado duro. Suavizó la voz. Zoe. Podemos volver a vivir en paz. No te enfades, sí. Por el bien del bebé. Y encima tuvo la desfachatez de mencionar al bebé. Apoyé la mano sobre mi vientre. Sintiendo solo tristeza por el bebé. Y por mí misma. Así que Finn, habiendo sentido lo mismo. ¿Me amas? Creyó que me había ablandado. Me sonrió dulcemente. Te amo, te amo. Zoe. Claro que te amo. No he dudado. ¿Y tú la amas? Finn no dijo nada. Su silencio fue una respuesta en sí mismo. Qué ridículos son los hombres. No pude evitar reír con amargura. Le arrebaté la maleta de la mano y salí por la puerta sin mirar atrás. Al cruzar el umbral, la voz de Finn, tras haber cumplido mi deseo, sonó burlona. Me miró por detrás. Zoe. ¿De verdad crees que tus padres, esos que están tan obsesionados con las apariencias, aceptarán alguna vez tu divorcio? Finn no se equivocaba. Ante mis padres, siempre antepuse el honor a los demás. Si se enteraban de que quería el divorcio justo después de casarme, me regañarían sin piedad. Ya podía imaginarme sus palabras exactas. Cuando se lo conté a Luna, me abrazó fuerte y me secó las lágrimas. Zoe. Quédate conmigo un momento. Sollocé y negué con la cabeza. No, no. Primero me quedaré en un hotel. Luna vivía con su novio. Ryan, no estaría bien que te entrometieras. Estábamos sentados en el vestíbulo del hotel cuando Ryan apareció muy ajetreado. Me ayudó con el equipaje y me registró en el hotel. Paciente y considerada. Le di a Luna mi aprobación. Lo has entrenado bien. Luna sonrió con orgullo. Algún día te enseñaré a entrenar a tu hombre. Pero en cuanto las palabras salieron de su boca, se dio cuenta de lo que había dicho y rápidamente se mordió los labios. Zoe. Salgo a fumar. No pude evitar reírme cuando se escabulló como una ladrona. Ryan no la dejaba fumar en casa. Solía quejarse conmigo de que creía haber encontrado un novio divertido y despreocupado, solo para descubrir que tras su apariencia de galán, en realidad era un hombre bien educado y chapado a la antigua. Todo lo contrario de Finn. Cuando Ryan terminó de registrarme, se acercó y buscó a Luna con la mirada. La cubrí. Salió a comprar agua. Él asintió. Miró hacia la entrada. Y dijo con calma, vamos, te ayudaré con tu equipaje. No hace falta. De verdad. Puedo apañármelas. Ustedes dos deberían irse a casa a descansar. Tomé la tarjeta de acceso y la maleta de su mano. Estaba a punto de subir cuando vi a Finn entrar al vestíbulo del hotel. Nuestras miradas se cruzaron. El rostro de Finn estaba sombrío mientras se acercaba a mí. Su mirada se desvió hacia Ryan. Y su voz se volvió gélida. ¿Así que por eso te escapaste de casa? ¿Ya tenías una cita con tu amante? Increíble. Intenté pasar junto a él hacia el ascensor. Pero me tiró de la muñeca con tanta fuerza que me dolió. Forcejeé, pero no pude liberarme. Suéltala. Era Luna. Llegó furiosa. Ryan fulminó a Finn con la mirada. Se acercó a ella y la rodeó con un brazo en un gesto protector. Cualquiera con 2 dedos de frente podía ver lo que estaba pasando. Finn se puso rojo como un tomate. Luego palideció. Y no dijo nada, ni siquiera una disculpa. Ya no importaba. Me despedí de Luna y Ryan y subí sola a mi habitación. Más tarde sonó el timbre. Ya sabía quién era. Lo que no me esperaba era que Finn hubiera traído refuerzos. ¿Qué te pasa? Todas las parejas discuten de vez en cuando. ¿Quién se va por una tontería así? ¿Acaso quieres que toda la familia Summer quede en ridículo? Mi madre estaba en la puerta. Me señalaba la nariz con el dedo. Me regañaba tal como me lo había imaginado.
Finn me tomó la mano y se disculpó tímidamente. Zoe. Esta vez es culpa mía. Mira, McCoy. Tus padres están aquí. Dejemos de pelear. ¿De acuerdo? Ven a casa conmigo. ¡Qué asco! Le lancé una mirada gélida. Estaba demasiado cansada para seguir fingiendo delante de mis padres. Pasé junto a él y entré en la habitación. Después de cerrar la puerta, mi madre le sonrió a Finn. No te preocupes. Zoe simplemente tiene mal genio. La haremos entrar en razón. Mi padre no era de muchas palabras. Me miró con desdén y le dio una palmadita en el hombro a Finn antes de acompañarlo en el balcón. La forma en que mi madre hablaba con sensatez era susurrando reproches hirientes. Mamá. Me engañó. ¿Por qué debería perdonarlo? Mis lágrimas volvieron a traicionarme. Había jurado no llorar. Por mucho que me sintiera agraviada, en el momento en que hablé, las lágrimas cayeron sin control. ¿Tienes alguna prueba? ¿Lo viste en la cama con alguien? Finn ya nos dijo que fue un malentendido. ¿Por qué no le crees? ¿Crees que el divorcio es tan sencillo? ¿Qué dirá la gente de ti? ¿De nosotros? ¿No te importa la reputación de tu familia? Quizás fue verme llorar desconsoladamente. Pero su tono se suavizó un poco. Zoe. ¿No puedes ser sensata aunque sea una vez? Sensata. Precisamente porque había sido sensata toda mi vida pensaban que era fácil de manipular. Cuando me gradué de la universidad y decidí dedicarme a escribir novelas a tiempo completo, dijeron que les avergonzaba que todos los demás graduados tuvieran trabajos de oficina o fueran funcionarios públicos, mientras que su hija se la pasaba holgazaneando en casa. Incluso cuando les dije que ganaba más que un funcionario público, no me hicieron caso. ¿De qué sirve eso? No es un trabajo digno. Zoe, ¿no puedes buscar un trabajo decente por el bien de tus padres? Así que renuncié a lo que me apasionaba y me convertí en funcionaria pública. Un trabajo aburrido. Un trabajo sin alma solo para complacerlos. Esta vez. Quería hacer algo por mí misma. Mamá. Me divorcio de él. Pase lo que pase. Me miró como si yo fuera una decepción irredimible. Dime la verdad, ¿tienes otro hombre? Mamá. La miré fijamente. Estoy estupefacta. ¿Cómo pudo tergiversar todo así? ¿Y volver con tu marido? Finn es un buen hombre guapo. Éxito. Ahora es presidente de una empresa. ¿De verdad eres tan desagradecido? ¿Y qué si tuvo una aventura pasajera? Aguántalo. Si hubieras cumplido con tu deber como esposa, manteniéndolo satisfecho, ¿acaso habría necesitado buscar en otra parte? Me quedé sin fuerzas. Me desplomé en el suelo. Vacía de incredulidad. ¿Qué clase de madre le dice eso a su hija? En mi vientre. El bebé pateaba sin confianza. Como si presintiera mi desesperación. Bebé. Siento que eres el único que me queda. Esa noche, a pesar de las súplicas de mi madre y las disculpas de Finn, me negué a volver con él. Me desperté con hambre a la mañana siguiente. Discutir es realmente agotador. Preparé rápidamente algunas cosas y bajé a comer. Pero jamás imaginé encontrarme con Summer en el ascensor. Ella también me vio y me saludó con naturalidad. Buenos días. Asentí con la cabeza. No tenía ni idea de cómo podía sentirse tan cómoda delante de mí. La esposa legítima. Pero no tenía energía para hablar con ella. Durante el desayuno. Ella. Por supuesto. Se sentó justo enfrente de mí. Zoe. Lo siento. Solo tomó una taza de café y una tostada. Las disfrutó con calma. Con semejante autodisciplina, se entendía por qué su figura era tan envidiable. Pero esa disculpa estaba completamente fuera de lugar. Parecía más bien una disculpa. Pero el tono subyacente tenía un dejo de provocación. Lo siento. ¿Fui yo quien se emborrachó e hizo que Finn te preocupara por mí? Lo siento. Sabía que Finn estaba casado.
Pero aún así quería tener una aventura con él. Se me quitaron las ganas al instante. Pero no quería dejar que la bebé pasara hambre. Mastiqué la comida mecánicamente sin encontrarla insípida. Al ver que no respondía a sus necesidades, Summer no insistió. Terminó su café y se fue. Yo fui a la recepción del hotel. Pedí prestada una impresora. E imprimí el acuerdo de divorcio que había redactado la noche anterior. Mientras me dirigía a mi habitación, llamé a Finn. Quedé con él para hablar del divorcio. El familiar sonido del teléfono resonó en el pasillo. Levanté la vista y aminoré el paso. Justo cuando pensé que se detendría en mi puerta, pasó de largo. Sin siquiera mirarlo 2 veces. No es de extrañar. No es de extrañar que estuviera ayer en el hotel. No me extraña que Summer no pareciera sorprendida de verme. No me extraña que se disculpara. Resultó que lo sentía porque en el momento en que salí de casa, Finn fue a buscarla. Finn cogió el teléfono. E inmediatamente me di la vuelta. Oculto entre las sombras. Una curiosidad maliciosa, largamente reprimida, surgió en mi interior. Finn. Me duele el estómago. ¿Puedes venir? Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Y oí el sonido de una llave abriendo la puerta, dijo. Zoe, tengo una reunión importante pronto y no puedo irme. Por favor, toma un taxi al hospital. ¿De acuerdo? Ajá. Justo como se esperaba. Cuando terminó la llamada, escuché débilmente la voz de Summer. Parecía estar hablando de acciones. Intenté escuchar con más atención. Pero la llamada ya se había cortado. Envié el acuerdo de divorcio a la oficina de Finn, junto con un certificado de aborto falsificado. Cuando Finn vino al hotel a buscarme, llamó fuerte a la puerta. Luna abrió. Y Finn irrumpió. Listo para gritarme. Pero cuando me vio, de repente se quedó en silencio. Yo estaba tumbada en la cama. Tenía el rostro pálido. La aguja del suero aún estaba clavada en el dorso de mi mano. La ira de Finn no había desaparecido del todo, pero pronto la reemplazó una capa de tristeza. Me miró fijamente durante un largo rato. Intentó hablar varias veces. Cada vez dudaba. Finalmente lo logró. Salió furioso al balcón y fumó varios cigarrillos. Cuando regresó adentro, su ropa olía a humo. Al ver mi expresión de disgusto, frunció el ceño. Luego volvió al balcón unos minutos más. Cuando regresó, se alisó la ropa y finalmente habló. Su voz temblaba. Zoe. ¿Lo recuerdas? Mataste a mi hijo. En ese momento él todavía quería manipularme. Lo miré con calma. Te equivocas. Este no es tu hijo. Un hijo es fruto del amor. No es algo que uses para recordar a tu ex. No para conmemorar tu aventura con la amante. Se dio la vuelta. No quería mirarme. Quizá porque se sentía culpable. Antes de que Summer volviera al campo. Siempre pensé que Finn amaba a este niño. El día que supe que estaba embarazada y se lo conté, salió corriendo a casa en medio de una reunión. Me alzó en brazos y me dio vueltas varias veces. Estaba tan contento que parecía un niño. Apoyó la cabeza en mi vientre y se rió. Dijo, Zoe. El bebé dice que te quiere mucho. Yo también te quiero. Tuve muchas náuseas matutinas. Y cada vez que entraba en la cafetería de la empresa, no podía evitar vomitar. Pedía comida a domicilio de restaurantes de 5 estrellas. Pero seguía sin poder retener nada. Así que todos los días él corría a casa a la hora del almuerzo para cocinarme y traerme la comida a la oficina. Milagrosamente la comida que preparó me abrió el apetito. Hasta luego. Cuando mis náuseas matutinas disminuyeron, él seguía insistiendo en traerme la comida. Estaba bajo su cuidado. Subí 5 libras en solo un mes. Empecé a quejarme y a querer controlar mi dieta. Él se rió. Me abrazó. Y se negó a dejarme hacer dieta.
En cambio, me arrastraba a dar paseos diarios por las escaleras. Durante mi embarazo mis emociones eran inestables y lloraba por pequeñeces. Me molestaba por tonterías. Él no se enojaba, sino que me abrazaba fuerte, dejándome desahogar todas mis frustraciones. Siempre y cuando no me hiciera daño. Incluso compró un montón de libros sobre crianza. Aprendiendo sobre el cuidado de los recién nacidos. Y prometió que se encargaría de todos los cambios de pañales y baños. Dijo: Zoe, de ahora en adelante habrá 2 personas que te amarán. Nuestra familia de 3 nunca se separará. Al pensar en todo esto, sentí una punzada de dolor en el corazón. Pero eso no cambió mi decisión. Dije con ligereza: Finn, sigue buscando en mi interior. Regresa y firma los papeles. ¿Tanta prisa tienes por divorciarte de mí? Finn me miró con expresión sombría, como si yo le hubiera sido infiel. Asentí. Sí. Finn pareció sorprendido por mi decisión. Zoe. 3 años de relación. ¿Y la terminas así sin más? ¿De verdad me quieres? Finn, no te he explicado el por qué, lo siento. Me he dado cuenta de que eres todo un experto en manipulación. La pregunta debería ser, ¿por qué soy yo quien pregunta esto? Eres tú quien has sido infiel. Y sin embargo, un hombre que me ha engañado dentro del matrimonio, ¿por qué no puedo divorciarme de ti? Seguro que se dio cuenta. Finn apretó los dientes. Me miró fijamente un instante. Y cerró la puerta de golpe tras él. Luna cerró la puerta. Su rostro reflejaba preocupación. ¿Crees que podrás guardar este secreto? Anoche fue muy tarde. Tuve fuertes dolores de estómago y llamé a Luna para que me llevara al hospital. El médico dijo que era estrés y cansancio. Ante la posibilidad de un aborto espontáneo. Sentada en el pasillo del hospital. Consideré brevemente la posibilidad de interrumpir el embarazo. En ese momento pasó una pareja joven. La esposa se aferraba emocionada al brazo de su marido. Sostenía en la mano la impresión de la ecografía. No paraba de exclamar: «Mira, mira. Cariño. Este es nuestro bebé. Vamos a tener un bebé. Voy a ser mamá». Una vez sentí la alegría de ser madre. Miré mi vientre. Sentía el latido de su corazón dentro, real y vivo. El bebé era inocente. Decidí quedármelo. El certificado de aborto era falso. Finn no merecía ser el padre de este niño. Me levanté de la cama. Luna la consoló con calma. No te preocupes. Conseguiré las pruebas de la infidelidad de Finn y pronto solicitaré el divorcio. Zoe, creo que has cambiado. Ahora te admiro aún más. Dijo Luna. Antes eras tan amable y evitabas los conflictos. Pero ahora eres diferente. Zoe, qué fuerte. Ojalá pudiera evitar siempre los conflictos. Pero la realidad es dura. Si Finn es un insensible destinado al fracaso, entonces no tengo obligación de serle fiel. Esperé unos días. Pero Finn aún no había firmado los papeles del divorcio ni me los había traído. Así que no me quedó más remedio que llamarlo. Hola. Era la voz de Summer. Sonreí con desdén. Me di cuenta de que Finn se había perdido en los brazos de su amante. ¿Dónde está Finn? Necesito hablar con él. Se está duchando. Miré la hora y eran solo las 2 de la tarde. Tenía muchísima sed. Eso parecía. Dile que firme los papeles del divorcio cuanto antes. Creo que ese es el resultado que deseas. ¿Verdad? Estaba a punto de colgar cuando la persona al otro lado de la línea me llamó. Zoe. Dijo. Su voz denotaba un arrepentimiento genuino. Lo siento. Su disculpa sonó sincera. Pero no sentí nada. Ninguna necesidad. De hecho. Gracias por ayudarme a ver lo imbécil que es Finn. Finn aún no había firmado los papeles. No quería volver a oír la voz de Summer cuando llamara. Decidí enviarle un mensaje.
La última vez que hablamos fue esa mañana antes de la reunión de exalumnos. Finn salió a comprar el desayuno y me preguntó qué quería. ¿Cuándo vas a firmar los papeles? En cuanto le di a enviar. Finn respondió con un mensaje de voz: ¿De verdad quieres el divorcio? No entendía qué estaba pensando. ¿Esperaba un matrimonio polígamo? Sí. ¿Cuándo firmarás? Llegó otro mensaje de voz. Esposa. ¿No podemos divorciarnos? Oírle llamarme esposa me daba escalofríos. ¿Y Summer? ¿Estás dispuesto a que siga siendo tu amante? Finn no envió otro mensaje de voz, sino que escribió: ¿De verdad tienes que divorciarte? Ya no podía más. Finn, has confirmado mi afirmación. Me estás molestando. Sé un hombre y toma una decisión. No se comportaba como un hombre. Esperé 1 hora sin obtener respuesta. Hice una captura de pantalla de la conversación. Encontré a Summer en su grupo y se lo envié. Ella respondió rápidamente: Zoe. Me aseguraré de que firme los papeles del divorcio cuanto antes. Resultó que Summer quería que Finn firmara incluso más que yo. No esperaba que Summer actuara tan rápido. Un momento estaba intentando encontrar pruebas de la infidelidad de Finn. Y al siguiente. Summer me envió varias fotos. En una se veía a Finn tomándola de la mano en un restaurante francés. En otra, la abrazaban mientras miraban las estrellas. Y en otra foto aparecía él acostado junto a ella en la cama. Incluso había una foto de un condón usado y abierto en un cubo de basura. Con eso bastó. Creé un grupo de WeChat con mis padres y Finn y subí todas las fotos a la vez. Pronto, Madame Aussie. Mi madre llamó. ¿Has perdido la cabeza? ¿Qué pasará con la reputación de Finn si haces esto? Zoe, me estás volviendo loco. Incluso ahora. Mi madre seguía defendiendo a Finn. Hablé con calma por teléfono: mamá. No te llamé para que me regañaras. Me pediste pruebas. Y aquí están. Mi madre guardó silencio. Entonces colgué el teléfono con rabia. Justo cuando Finn llamó, yo acababa de llegar al juzgado para presentar mi solicitud de divorcio. Junto con las fotos. Zoe. No esperaba que fueras tan despiadada. Oh. Ahora lo sabes. Estoy de acuerdo con el divorcio. Ya estamos casados. Y no hay necesidad de alargar esto más. No actúes como si tuvieras otra opción. Ya presenté la petición ante el tribunal. Si no estás de acuerdo, recurriré a la vía legal y aún así podré guiarte. Después de todo lo que hemos pasado, lo mínimo que podrías hacer es no dejarme en la ruina. En cuanto a la propiedad, exigí 50 acciones de la empresa y las 2 propiedades a nuestro nombre. Las 50 acciones restantes y los 2 coches serían para Finn. Él aceptó. Zoe, eres demasiado blanda. Podrías haber hecho que se fuera con las manos vacías. Se lo merece por hacer trampa. Luna apretó los dientes indignada, mientras chupaba su pajita. Le di un buen sorbo a mi té de burbujas. Antes era mi bebida favorita mientras escribía. Pero ahora no me produjo la misma satisfacción. La razón por la que no lo hice fue porque, después de empezar mi relación con Finn, no estaba contenta con mi trabajo. Y me dijo: Zoe, si no estás contenta, deja de hacerlo y ponte a escribir novelas en casa. ¿Y si mis libros no se venden? En ese momento, no había escrito nada en más de 1 año. Y tenía miedo de perder mi toque. Primero, creo que escribes muy bien. Segundo, si no se venden, te apoyaré. Y por último, Zoe. Los títulos colmaron mi obsesión. Solo quiero que seas feliz. Gracias a su apoyo y comprensión, volví a tomar la pluma y comencé a escribir. Así que incluso ahora, después de nuestro divorcio, sigo teniendo mi carrera. No se trataba solo de un trabajo monótono y agotador. También fue gracias a sus palabras que le di el dinero a Finn. Lo ganó escribiendo para financiar su emprendimiento. De no haber sido por el verano, nuestra relación habría sido perfecta.
Un romance de redención mutua. Pero por desgracia, no hay lugar para los que hubiera pasado sí. El proceso de divorcio fue rápido. Cuando fui a la notaría para transferir las acciones, descubrí que a Finn solo le quedaban 80. ¿Y las otras 20? Finn no respondió. Pero podría consultar fácilmente los registros de la empresa en una aplicación. Aún así, por ahora. Heading satisfizo mi obsesión. Solo necesitaba mis 50. Él era demasiado ingenuo para darse cuenta de eso una vez que las acciones estuvieran a mi nombre. Me había convertido en el mayor accionista. Pero no tenía ni intención ni energía para dirigir la empresa. Después de recibir mis acciones, vendí 30 a un veterano de la empresa que ahora estaba al mismo nivel que Finn. La empresa ya no estaría dominada por una sola persona. ¿Y ahora? Obligado. Yo era rico. Soltero. Una mujer con mentalidad infantil en el mundo de la tecnología, envidiada por todos. Pero lo que no esperaba era que, justo cuando estaba a punto de marcharme, alguien me entregó un regalo. Summer me entregó un contrato de transferencia de acciones. ¿De qué se trata? Ya sabía que las 20 acciones le habían sido otorgadas a ella. Finn fue sorprendentemente generoso. Es para ti. Como compensación. Summer tomó un sorbo de su café y sonrió con naturalidad. ¿Te parece extraño? Me encogí de hombros. Empiezo a entender. Summer no parecía ser el tipo de persona que volvería con su ex. Pero sus acciones demostraron claramente que se había entrometido en mi matrimonio con Finn. Debía de haber algún secreto oscuro detrás de todo esto. Pensé que si le pedía a Finn las 20 acciones y luego dividíamos todo al 50% tras el divorcio. Podría darte las acciones. Así tendrías más que él. Zoe. Creo que te subestimé. Una persona inteligente como tú merece algo mejor que Finn. ¿Las fotos que te envié? Las tomé después de emborrachar a Finn. Esa tonta de verdad cree que hicimos algo. Su sarcasmo y disgusto eran evidentes en sus ojos. Le pregunté por qué lo había hecho. Sacó un cigarrillo de su paquete. Lo encendió. Luego hizo una pausa como si lo estuviera reconsiderando. Porque él mató a nuestro hijo. Mientras hacía las maletas en el hotel, seguía empapada en sudor frío. Summer me había contado todo sobre su pasado con Finn. Se conocieron. Llegaron a conocerse. Y se enamoró en la universidad. Porque Finn venía de una familia pobre. Para no herir su orgullo. Ocultó su identidad como una joven rica. Convivió secretamente con él, viviendo en un sótano estrecho. Al principio, aunque vivían con frugalidad, eran felices. Pero las cosas dieron un giro cuando Summer asistió al cumpleaños de su amiga de la infancia en un club exclusivo sin avisarle a Finn. No se lo esperaba. Cuando salían del club, se toparon con Finn. Repartiendo folletos. El rostro de Finn estaba sombrío mientras la llevaba de vuelta al sótano. No importaba cómo lo explicara. Él permanecía impasible. A la mañana siguiente, Summer despertó y descubrió que la puerta estaba cerrada con llave por fuera. Finn la había encerrado en el sótano. No importaba cuánto protestara o intentara suavizar su postura. Se negó a dejarla salir. Cuando ella intentó escapar, la empujó al suelo. Lo que Finn ignoraba era que Summer ya estaba embarazada. Sintió el líquido correr por su muslo y rompió con él. Él se negó a aceptarlo. Así que Summer tuvo que pedirle a su familia que la rescatara mientras Finn estaba fuera. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Perdió al niño. El día que Summer se fue al extranjero, Finn se enteró de alguna manera y corrió al aeropuerto para rogarle que se quedara. Pero con varios guardaespaldas a su lado, no pudo acercarse. Ya sospechaba que salía con un hombre rico. Y esto no hizo más que confirmar su creencia de que ella lo dejaba por dinero. Por eso tuvieron esa conversación en la escalera durante el reencuentro. Verano. Ahora tengo dinero. ¿Pero por qué? ¿Por qué volviste hasta ahora? Finn no debía de esperar su regreso. Pero ella volvió resentida.
No acepté las acciones de Summer. Aunque ella también fue una víctima. Pero, ¿qué había hecho mal? Odiaba a Finn. Pero tampoco podía aceptar a Summer. Tenía 1000 maneras de vengarse de Finn. Mientras mi vientre crecía día tras día. Huí a un valle apartado cerca de la ciudad. Con la esperanza de evitar que Finn me descubriera. Lejos del ruido y las distracciones. Encontré la paz en una pequeña pensión. Escribía mi novela y recogía rocío cada mañana. La vida era sencilla y libre. Un mes después, volví a tener noticias de Finn y Summer. Luna vino a la pensión a buscarme. Relataba con entusiasmo la dramática vida de Finn durante el último mes. Summer le había contado a Finn sobre su hijo. Y para compensarlo, Finn le cedió todas sus acciones. Finn había ganado bastante dinero en los últimos años, incluso sin las acciones de la empresa. Su fortuna le permitía a una persona promedio vivir cómodamente toda la vida. Entonces, Madonna lo dijo. Le propuso matrimonio a Summer. Aceptó. Me sorprendió un poco. Para entonces, ya había conseguido 50 acciones de la empresa. Convertirse en su mayor accionista. Totalmente capaz de expulsar a Finn. ¿Quién sabe? Quizás Finn sí la conmovió. ¿No lo viste? Finn se lució. Alquiló 100 drones para una gran propuesta de matrimonio el día de San Valentín. Todas las rosas fueron traídas en avión desde el extranjero. Pero yo sabía que a Summer no le gustarían esos gestos. Y así fue. El día del compromiso, Finn fue noticia. El titular decía: director ejecutivo de una empresa tecnológica. Dispuesto a abandonar a su esposa e hijos por dinero. Afirma casarse con Ed, de la familia Summer de B-City. En el banquete de compromiso, Finn sacó una moneda de 10 centavos de oro de 8 quilates y un anillo para proponerle matrimonio a Summer. Pero ella retiró la mano. Dijo: este anillo es demasiado pequeño. Ni siquiera me alcanza para comprarme un bolso. Finn la miró incrédulo. Observó cómo encendía el proyector para revelar su identidad como heredera de la familia Summer en Ciudad B. Antes de que Finn pudiera reaccionar, puso la grabación de su conversación en la escalera. Finn no había satisfecho mi obsesión. No olvides que ya estás casada. ¿Qué? ¿Quieres tener una aventura conmigo? Un invitado subió el espectáculo a internet. Y Finn pronto se vio en el ojo del huracán. Fue un arma de doble filo, intentó dañar a otros, pero terminó haciéndose aún más daño a sí mismo. Al oír la noticia, negué con la cabeza. Summer sí que había sido una tonta. Vengarse de él. Ella también reveló la identidad de su amante. Pero con el apoyo de su familia. Internet se llenó de insultos dirigidos a Finn. Cuando Luna vino a verme, me contó que Finn se había estado escondiendo en casa, sin atreverse a salir. Sí, en tan solo un mes. Perdió su carrera y su amor. Incluso su rostro. Karma. Supongo. Cuando llegó mi fecha de parto, me trasladé al hospital para prepararme para el parto. Cuando se requirió la firma de la familia, mi intención era que Luna firmara. Pero el médico insistió en que tenía que ser un familiar. Cuando mi madre llegó al hospital, no paraba de murmurar. Estoy tan enfadada. Estoy tan enfadada. No solo quieres el divorcio. Pero ibas a tener un bebé sin avisarnos. ¡Qué desastre! Luna intentó defenderme. Pero tiré de su manga. Negando con la cabeza. Estaba bien. El parto transcurrió sin complicaciones. Y la matrona me trajo a la bebé llorando. Es una niña. Igual que tú. Cuando me sacaron de la sala de partos en camilla, mis padres y Luna me esperaban fuera. Sonreí y se lo conté a Luna. Tengo una hija. Zoe. Finn. Luna me miró con gravedad. Se me aceleró el corazón. ¿Qué le pasó? Él. Está muerto. Por un momento. Estaba aturdida. Pensaba que lo había imaginado por el cansancio. Pero al ver a mis padres con expresiones igualmente sombrías,
Volví a la realidad de golpe. Finn había muerto por intoxicación etílica. Lo encontraron en su casa. Ya sin pulso. Miré a mi bebé, mamando en mis brazos. Y pensé, siempre creí que no era apto para ser tu padre. Pero ahora... parece que realmente no puede ser. Me dieron de alta del hospital después de 3 días. No volví a casa. Tampoco volví a casa con Finn. En cambio, Luna me ayudó a comprar una nueva casa. Mi madre no tardó en regañarme, acusándome de abandonar a la familia, solo porque ahora tenía dinero. No discutí. No me apetecía. La palabra hogar se había convertido para mí en una cadena, no en un santuario. Vendí las 2 casas y transferí el dinero directamente a la cuenta de mi madre. Ella contó los ceros del saldo. Sonrió. Y me despidió con un gesto de la mano. La vida con el bebé transcurrió a un ritmo tranquilo. Siempre que Luna tenía tiempo. Ella venía a visitarnos y a ayudarnos con el niño. Un día, recibí una caja con cosas. Y al mismo tiempo Summer llamó. Zoe. ¿Recibiste lo que te envié? Abrí la caja y encontré un montón de juguetes y un contrato de transferencia de acciones. Siempre supiste que no tuve un aborto espontáneo. Sí, después de haber vendido a mi antepasado. Solo Finn sería tan ingenuo como para creer lo contrario. Quédate con las acciones. Zoe. Lo siento. De acuerdo. Acepté las acciones y eliminé la información de contacto de Summer. Al año siguiente, durante el festival Kingmin, fui solo a la tumba de Finn. Un ramo de girasoles estaba colocado en la base. Claramente de alguien que acababa de venir. Me giré y miré a mi alrededor. Divisé un destello dorado no muy lejos. Me arrodillé. Aparté los girasoles. Y limpió el polvo de la lápida. Finn, que Dios te bendiga. Creo que debería decirte que tienes una hija. La llamé Nadara. La niebla matutina persistía. Los verdes pinos se bañaban en la suave luz del sol.